se lo juro que no se ve, entonces no puedo ver qué es lo que, todo lo que ella dijo. ¿Y a mí me ves? No, no, profe, se lo juro, si quiere le mando screenshot para que vea. No, debe de ser algo por... ¿Estás en computadora o en tu teléfono? Yo lo intenté con mi teléfono y también en mi lap y me sigue apareciendo así, solo parpadea su foto, profe. Híjole. Ahí no sabría qué decirte. Chécala ahí, Maximiliano y Gmail, si tienes alguna Pero duda. está adentro Es- de su correo institucional. Es que luego te saca. De lo que le decía yo, profe, o sea, las de arriba sí las alcancé a ver, son las de abajo, las que dice trabajo entre paréntesis su y después las de T y U y eso, o sea, las que están como divididas por una línea en el centro, esas son las que ya no alcancé a ver, las de arriba sí. siguen siendo las mismas. O sea, a partir de las de arriba vamos para las de abajo. La T, pues, es energía cinética. Ujú. La T, la U sigue siendo trabajo, el cambio de trabajo de un momento a otro. Bueno, el trabajo que se realiza de un momento a otro. T siguen siendo las energías que tenemos ahí. Ah, ok. Este, y sí, las de trabajo siguen siendo, todas esas que dicen trabajo, abajo de trabajo son de trabajo. La diferencial del trabajo es igual a la fuerza por la del diferencial del desplazamiento, siempre y cuando estemos en componentes. Y se me olvidó aquí ponerle como vectorial. Ujú. Y las demás siguen siendo uno. S es desplazamiento, F fuerza, coseno del ángulo, desplazamiento en X. Son conceptos. A ver, les digo, cópienlo y si una no les suena, me dicen cuál es y lo checamos. Ok. Aquí M sigue siendo masa, profe. ¿Cómo? Aquí M sigue siendo masa. Sí. M es de masa. Déjenme ver aquí un conceptito que con este apunte ya me revolví. Ay, Profe, un compañero dice que mi internet. Se llama Carlos Francisco Cruz Tapia. Carlos Francisco. Gracias. Gracias. Profe, a mí también un compañero me dijo que no iba a poder entrar a clase. Cinética. ¿Quién es? Eh, Solamente me sé su nombre, se llama Osvaldo. No me sé los apellidos. Ok, gracias. Es mi alumno de las 3 materias de hoy, ¿no? Ah, caray. Creo que puede ser tu internet, creo que es tu internet, y Jocelyn, creo, no estoy muy seguro, pero tu imagen parece que es como la del, cuando el internet está fallando un poco. Ah, listo, entonces,
A ver. Bien, a ver, vamos a verlo en un ejemplo sencillo y luego ya nos pasamos a algo un poquito más elaborado. Bien, bajo estos dos conceptos vamos a tener un problema, como los que ya conocíamos. Bueno, de aquí ya no se me escapa nada, al parecer, y así hay más fórmulas, las desarrollamos. Bien, antes de avanzar, ya era lo que iba, se me fue la onda por estar revisando. Antes de avanzar, necesito que se tomen 10 minutos, porque aquí me están mandando una lista. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. Tómense 5 minutos para realizar su evaluación docente, por favor. 5 minutos para que se haga la evaluación docente. Si ya hicieron la evaluación docente, váyanse por un vaso de agua y en 5 minutos continuamos la clase. Nada más para que se tomen el tiempo en lo que escribo el problema para que vayan a realizar la evaluación docente, por favor. Si tienen alguna duda, díganme y les oriento un poco. ¿Qué pasó, Jocelyn? Profe, en esos 5 minutos no puede explicar lo de los ejercicios que estaba explicando. Profe, es que se lo juro que sigo viéndolo así como que parpadeé y pues sí me interesa saber cómo es qué era lo que estaba explicando al principio. Nada más fueron las fórmulas, todavía no hacemos ejercicios. Son las fórmulas que estoy proyectando. Esas fórmulas son lo único que hemos explicado hasta ahorita y lo estamos desarrollando para que después ya podamos hacer los ejercicios. El tema es energía cinética de la partícula. Específicamente vamos a ver trabajo y energía. Vamos a ver cómo en una partícula o en un cuerpo se afecta el trabajo, se desarrolla trabajo y energía juntos. Pero nada más, lo que tenemos ahí o que se está proyectando es arriba son conceptos como U, que es trabajo, T es energía cinética, VG, que es energía potencial, cada una desarrollado y las fórmulas de trabajo están en la parte de abajo. Definimos a trabajo en base a energía, que el trabajo es igual a la energía final menos la energía inicial. ¿Sí? Entonces aquí estamos hasta aquí desarrollando nada más fórmulas, no estamos desarrollando más allá. Ahorita ya vamos a los trabajos. Profe, ¿será mucha molestia si me repite cuál era el significado de la S y del triangulito con la X, por favor? El triangulito con la X es el desplazamiento en el eje X, la diferencia, o sea, la resta. Posición final menos posición inicial, ese es delta X. S se refiere al desplazamiento. Ah, ok, gracias. Cambio de posición. Rápidamente hagan su evaluación docente, por favor. No necesitan mandarme captura de que ya la hicieron, pero por favor mándenmela. Sin dar nombres, háganla, por favor. Y si no la han hecho, o les faltan de otra materia, háganla ahorita, aprovechen.
Espérenme en la fórmula, ya vi que me falta un... O no sé. Ah, no, sí está, al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Vale. 2 minutos. Evaluación docente, 2 minutos. Ay, Dios. Ah, quiero escribir el problema. Bam, bam, bam. Bien, vamos a continuar con esto entonces. Creo que fue tiempo suficiente.
Si no les dio tiempo, termínenlos, hagan todas sus evaluaciones docentes, porque aquí se nos comenta que si a pesar de que ustedes hagan la evaluación docente, no sé, de esta materia, pero no hacen la de otra, en el sistema sigue arrojando como que ustedes están incompletos o que no han realizado nada. Entonces tienen que realizar todas las de servicios, dirección y todo eso para que puedan tener ya evaluadas todas las áreas. Bien, ahí está el problema. Vamos a empezar sencillo con trabajo. Empezamos nada más con trabajo. Un bloque cuya masa es de 15 kilogramos, jalada por una fuerza de 70 newtons con un ángulo de 45 grados, desplazando los 7 metros y el coeficiente de fricción es de 0.25, determine. Sí, determine. Ok. Ok. Determine el trabajo realizado por las fuerzas. Bien, primero, vamos a tener un plano. Bueno, vamos a tener en nuestro objeto, tenemos un objeto aquí, un bloque. Está sobre el plano de manera horizontal. ¿Sí? El bloque es jalado por una tensión o una fuerza F, ¿sí? Que esa fuerza F respecto a la horizontal tiene un ángulo de 45 grados. Tenemos F, tenemos el bloque y se desplaza. Bien, vamos a verlo en nuestro plano cartesiano. Bueno, aquí ya casi no usamos plano cartesiano, sino aquí lo que ubicamos es que el bloque se va a desplazar. Es decir, a lo mejor el bloque antes estaba aquí. Es el mismo bloque, nada más que no nos quedó. Y fue también jalado por la fuerza, es el mismo bloque B. Y se desplazó 5 metros. Lo jalaron y se desplazó 5 metros. Ah, no, 7 metros, perdón. Siete metros. Un bloque cuya masa, ya tenemos su masa igual a 15 kilogramos. Jalado por una fuerza, la fuerza F vale 70 newtons. Desplazamiento S igual a 7 metros. Coeficiente de fricción 0.25. Ya en el movimiento, Vamos a analizar el trabajo realizado por las fuerzas. Trabajo realizado por las fuerzas. Antes que nada, nos falta calcular el peso, que es importante en estos problemas. W es igual a masa por gravedad. W es igual a 15 por 985. W es igual a 981 por 15. El peso es de 147.15. Newtons. Bien, ¿qué más? Pues bueno, ¿qué fuerzas están actuando en mi sistema? En mi sistema, ¿qué fuerzas están actuando? Fuerza F, la primera. ¿Qué fuerza me falta? La normal. Son todas las que ya conocemos. Todas las que ya conocemos van a actuar aquí. Esta, ¿no? Si yo la moví para allá, hay una fuerza que se opone a esa. La normal, que lo empuja hacia arriba para que no se caiga. Y la última, W. Ya la tenemos. La normal no, la fricción no. Y la fuerza F sí la tenemos. Ahí está 70.
Trabajo realizado por todas las fuerzas. El trabajo realizado por todas las fuerzas. ¿Cómo le empezamos a dar? ¿Cómo le empezamos a dar solución aquí? A ver, sumatoria de todas las fuerzas. ¿En dónde? ¿En dónde? Primero hay que encontrar lo que nos falte, ¿no? ¿Qué nos falta? N. F ya sé cuál es su trabajo, porque ya sabemos cuánto desplazó y cuánto es su valor. W también ya sabemos cuánto es su trabajo. N también ya podríamos intuir cuál es su trabajo, y la fricción ya sabemos cuál es su trabajo. No sabemos qué onda con la fricción, no sabemos qué trabajo realizó. Vamos a empezar por esto. Tenemos que calcular es que lo estoy estructurando en mi mente, por eso volteo a ver el ejemplo y digo por dónde empezamos. Pero vean, primero necesitamos tener todas las fuerzas. Necesario todas las. Pero nos falta una. Fricción. ¿Dónde está la fricción? O nos falta la normal para tener la fricción. ¿Sí se entiende? ¿Por qué la normal para tener la fricción? Porque nosotros nos acostumbramos a interpretar que la fricción, una manera de decir la fricción es la mu-k por la normal. Entonces la fricción está aquí. Entonces la normal la podemos encontrar. Una vez que encontremos la normal, vamos a poder tener la fricción. Y si yo encuentro la normal, tengo la fuerza normal y tengo la fuerza de fricción. Entonces vámonos por la normal. ¿Dónde está la normal? ¿En qué eje? En el eje de las y. Entonces digo que la sumatoria de todas las fuerzas en y es igual a la masa por la aceleración en y. ¿Qué aceleración tenemos en y? 0. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas en y es igual a 0. Fuerzas que tengo en y menos W más la normal más ¿cuál? ¿Más cuál? No me dejen solo. F coseno de 45 o seno de 45. Seno, ¿no? Sí. F, pero nada más en el seno de 45, y eso es igual a 0. ¿Sale? Sustituyo valores que conozco. Menos W, ¿está? Menos 147.15 más la normal más F, y si lo conozco, 70 seno de 45 igual con 0. Y encuentro la normal. Son 147.15 menos 70 seno de 45. 70 seno de 45. 49,7. Ya tengo la normal. 147.15 menos 49.497. Resultado, la normal vale 97.653. Aquí vamos a poner Newton. ¿Sí? Tengo la normal. De aquí mismo encuentro la fricción, porque la fricción es mu-k por la normal. Entonces la fricción, mu-k, 0.25. Normal, 97.653. No hemos hecho nada más de que lo que ya sabemos hacer nosotros, ¿eh?
Encontrar la normal, definir la fricción. Ahí está. 97 por 0.25. 24,413. 24. Punto. Aquí está la fricción. Newton. Ya tengo todas las fuerzas. ¿Va? Trabajo realizado por todas las fuerzas. Entonces, aquí, ¿cuántas fuerzas tengo? 4 fuerzas. Vamos a definir el trabajo que realizan cada fuerza. ¿Cómo defino el trabajo? Me acuerdo que el trabajo es U, es igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fuerza por desplazamiento, coseno del ángulo, ¿qué es? Coseno de alfa. Se define el trabajo. Pero de cada fuerza, por ejemplo, de la fricción. En la fricción. Trabajo de la fricción. Fuerza de la fricción. 24.413. ¿Sí? ¿Cuánto se desplazó? Desplazamiento S. 7. Coseno del ángulo. Aquí, al estar en el plano, pues no me interesaría, pero fíjate que me da el coseno. ¿Cuál es el ángulo de la fuerza de fricción? El ángulo completo de la fuerza de fricción. Y aquí voy a tener el trabajo de la fricción. U de la fricción. Para empezar, ¿cuánto es coseno de 180? Y no me acuerdo de ello, pero ¿cuánto es coseno de 180? Lo podemos Menos despreciar. 1. Exacto. El coseno de 180 es menos 1. ¿Qué me dice ese ángulo? ¿Para dónde se está realizando el trabajo nada más? Ese ángulo me dice para dónde se está realizando el trabajo. ¿Para dónde? Para la izquierda, porque es menos. Menos. Yo ya puedo multiplicar 24.413 por 7. 24.413 por 7. 170. 170.891 joules o joules, nada más. J. Es el trabajo que está realizando la fricción de un momento a otro. El trabajo es negativo nada más porque me indica que viene para allá o de allá viene. Para allá se realiza el trabajo. La fricción, ahí tiene su trabajo. ¿Quién más realiza trabajo? F de la fuerza. La fuerza también realiza trabajo. U de F es igual. La fuerza realiza un trabajo. ¿Sale? Profe, entonces la fórmula de U igual a F por S por coseno de Ajá. No te hacer nuestro escuché. trabajo. Entonces la fórmula U igual a F por S por coseno de teta va a ser nuestra ecuación para trabajo, ¿verdad? Sí. U se define como trabajo. U se define como trabajo. U es trabajo. La fuerza F. Pero ojo, la fuerza F tenemos que analizarla en sus dos componentes. En su componente F de X y en su componente F de Y. Entonces, ahorita fíjate, voy a trabajar con la fuerza en X. F de X. Nada más me voy a referir solamente a ella. ¿Ok? La fuerza de X es igual a
La fuerza, 70. ¿Cómo saco X? Coseno de 45. Esta es la fuerza. Desplazamiento, 7. Coseno de ángulo, 0. El trabajo es igual. Y aquí yo te hago la recomendación, si quieres ya no pongas coseno, el signo se lo das tú, porque para dónde va la fuerza, para allá va el trabajo. ¿Se entiende? Porque coseno de 0 es 1, creo. Que me salga menos 1. Coseno de 0, si es 1, entonces nada, se multiplica lo demás. 70 coseno de 45. Coseno de 45 es por 70. 49.497 por 7. Y ya tengo el trabajo realizado por la fuerza. Por 7. 346.48 joules. A ver, hasta acá, ¿alguna duda? Profe, yo entiendo que el coseno de 180 se sacó con la dirección de la fuerza, pero el coseno de 0 da 1. No, pero ¿de dónde sacamos el 0? El ángulo de la fuerza F de X. Es el ángulo de la fuerza F de X. Ok, gracias. Son los ángulos que se le va dando a cada fuerza. Por ejemplo, y ahorita vamos a llegar a la otra. Pues te digo, si quieres ya no los pongas, ocupa, como estamos ya en el plano, no es necesario que los ocupes, nada más es fuerza por distancia. Trabajo es fuerza por distancia o fuerza por desplazamiento. Pero ahorita apenas estamos sacando las fuerzas para hacer la sumatoria. Sí, estamos sacando el inciso A, trabajo realizado por las fuerzas. Cada fuerza realiza un trabajo. Todas las fuerzas van a realizar un trabajo. O sea, y al final se hace la sumatoria de todos los trabajos. Ese es el trabajo resultante, exactamente. Ese va a ser el trabajo resultante. ¿Sale? Lo de los cosenos y eso se está sacando según el ángulo de cada fuerza. Exacto. Cada ángulo de la fuerza. Bien. Fíjate. Una pregunta, profe. Ajá. ¿Y de dónde se salió el coseno de 180? Coseno de 180. Es el ángulo que va tomando la fuerza. Por ejemplo, aquí lo voy a escribir. Aquí donde puse W la voy a bajar acá. W es igual a 147.15. Voy a escribir acá. Todas las fuerzas tienen un ángulo de dirección. Todas las fuerzas van a tener siempre un ángulo de dirección. Pero nosotros hacemos nuestro plano a nuestra conveniencia. Es decir, aquí, yo aquí tengo mi fuerza F. Pero esa la tengo que, para analizarla, la tengo que desglosar en F de X y en F de Y. La fricción la mando para acá. W para acá. Y paralela a la F de Y, también tengo otra fuerza. Aquí. Que esta es la normal. Todas estas fuerzas tienen un ángulo. Pero por conveniencia yo establecí mi plano cartesiano. Y todas mis fuerzas están en ángulos conocidos. 0, 90, 180 y 270, ¿no? Entonces, F de X, ¿qué ángulo tiene? Si empiezo a medir de una forma ordinaria. F de X, su ángulo es 0 grados. F de R, fricción. El ángulo, si yo mido mi ángulo aquí, el ángulo es de 180. ¿Se entiende? Sí, profe. El ángulo
el ángulo de W, 270, ¿no? O menos 90, como lo queramos ver. Ya, se Profe, analiza eso. ¿y cómo sabemos exactamente qué ángulo tiene? O sea, vamos a dividir los 380 entre, ejemplo, no sé si es la mitad 180. No, pues es que estos ángulos ya los conocemos, ¿no? O sea, plano o es 0, si mides para acá, plano, pues son 180. A la mitad están divididos cada 90. O sea, estos ángulos son siempre 90, siempre 180, siempre 270. Y ya los mides en base a como quieras. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, profe. Ok. Por conveniencia, ¿no? Yo te digo que para que elimines el ángulo de la fuerza. ¿Eh? Porque, por ejemplo, si no eliminamos, por ejemplo, ya vi el concepto mal entendido. El ángulo de la fuerza. Nada más de la fuerza. O sea, si yo te doy una fuerza, nos va a salir lo mismo. Pero si hubiéramos dejado la fuerza, por ejemplo, la fuerza sería F, vale 70. Desplazamiento, 7. Coseno del ángulo de la fuerza. ¿Qué ángulo tiene la fuerza F? ¿Qué ángulo lleva? Coseno de resultado. ¿Sí o no? Ah, sí, profe. ¿Sale? O sea, cuando las fuerzas no están en el plano, yo ahí lo manejo en el plano porque a veces hay problemas que pues, tienen más fuerzas, pero pues es más fácil un poquito más entenderlo así. Bueno, según mi parecer, ¿no? Si ustedes lo entienden como lo acabo de explicar ahorita de azul, también es válido. Pero por eso nada más le había puesto f de x para que me saliera la fuerza. Pero vean que sale la misma fuerza, aunque no se desglose. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué nada más de x y por qué no de y? Por ejemplo, W. ¿Cuál es el trabajo del peso? El trabajo de W es igual a la fuerza de W. La fuerza de W es 147.15. Desplazamiento, pues aunque yo no quiera, el peso también lo desplacé 7 metros. No me dice que nada más en el eje. Yo también lo desplacé 7 metros. ¿Sí o no? Coseno de su ángulo de W. Ya habíamos quedado que W tiene un ángulo de 270. ¿Cuánto es el trabajo del peso? ¿Cuánto es? Pero, ¿Sí o no? ¿Se entiende? Trabajo en el peso es 0. Coseno de 270 me da 0. Entonces, fíjense, o sea, todo esto del coseno, coseno y coseno, ¿a qué vamos? Si el desplazamiento está en un eje, ¿sí? El trabajo solamente se realiza sobre el mismo eje, ¿vale? Si el desplazamiento, pues ahí es donde se realiza el trabajo, no se realiza en los ejes de arriba, perdón. Si hay un desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, no va a haber trabajo a menos que sea
Déjenme analizar este concepto que les iba a... va de nuez. Entonces, en el eje de X, no, nada más vamos a poder obtener el trabajo en este tipo de problemas. Ya después lo vemos cómo lo trabajamos en poleas, que es lo interesante, que es el tercer problema que tenemos ahorita. ¿Sale pues? Pero entonces, ajá, dime. Mientras esté estático no está ejerciendo ninguna fuerza, nada más como usted dice, cuando se ajusten poleas. Cuando tengamos el eje vertical donde ya estamos ejecutando algo, vamos a ocupar otro. Ya ahí sí ya se va a realizar trabajo, pero en base a la energía potencial, ¿vale? Porque ahorita como nada más está sufriendo un desplazamiento en el eje de X, nada más podemos ver que está realizándose un trabajo aquí. Ya después vamos a ver el desplazamiento, pero cuando lo tengamos en Y. Nada más déjenme aclarar mi concepto porque como que lo estoy revolviendo. Mejor hasta aquí lo dejamos. Ahorita lo aclaramos ya en el ejercicio. ¿Vale? Entonces, para estos casos, como en los casos de que definimos que por qué la sumatoria de fuerzas en Y es 0, pues es porque en Y no está habiendo ningún movimiento. ¿Sale pues? Ahora, nada más. Fricción, fuerza, peso y nos falta la normal. Pero por definición, nosotros ya sabemos que en la normal, que a pesar de que sabemos que la normal, trabajo en la fuerza normal, es igual a 97.653, ajá, se desplaza 7, ok, coseno de el ángulo va a ser 90. Y eso es igual a, el trabajo es igual a 0 joules. Y 0 joules. No hay trabajo ahí. Bien. Bien. Ahora, ¿qué más? Ya estas son las fuerzas. Son todas las fuerzas que pueda haber. Bueno, nos faltaría de la manera en que trabajamos, nos faltaría la fuerza de Y, pero igual de igual manera nos sale que la fuerza en Y sería 0. Ahora, trabajo resultante. El trabajo resultante es la sumatoria de todos los trabajos. Menos 170.891, ajá, más 346.482. El trabajo resultante es un trabajo positivo, 346.482 menos 170.891. 175 es el resultante. 175.591 joules es el trabajo resultante. Y el trabajo resultante va para la derecha, va en positivo, por lo tanto el bloque, por eso el bloque se mueve a la derecha, porque hay un trabajo necesario para poder mover ese bloque. Bien, con los conceptos que vimos para este problema, ¿no hay duda? ¿Estábamos bien? ¿No hay problema? No hay problema, no hay detalle en esto. Yo nada más un poquito en los ángulos, bueno, en los cosenos. ¿Algo más? Aparte. Igual, profe, en los cosenos, porque en unos pone 0, en otros 90 y en otros 270. No manches, ¿cómo? Sí, en ese siguen. Híjole. Uf. ¿Cómo lo vemos?
Déjeme ver el siguiente problema, a ver si lo analizamos ahí o nos regresamos en este. A ver, quedémonos aquí, terminen de copiar este y a ver si en el siguiente problema lo quitamos para que se entienda, pero luego ya lo ponemos para que vean que nada más el coseno o los ángulos nos están definiendo el positivo o el negativo, pero ahorita lo aplicamos en el siguiente, por favor, para que ya a lo mejor en este ya fue mucho hablar y a lo mejor en el otro ya lo captamos nada más. Fuerza que debe aplicarse, sí, ok. Creo que sí con este. Profe, ¿Qué pasó? perdón que lo moleste tanto. ¿Cuándo va a ser el examen? Como en un mes, no sé exactamente cuándo. Supongo que a nosotros nos toca en la semana 14, exactamente semana 14, entonces semana 10, 26, 11, 12, 11, 12, 13, por ahí del 16 de agosto, por ahí, más o menos una clase. A ver, vamos a quitar eso de coseno en el siguiente problema, pero que se entienda entonces otro concepto. Tranquilos, es el primero. Nada más tenemos la otra clase para este tema. Y nos quedamos con problemas sencillos. Ay, no. Profesor, entonces el trabajo son los que están en Jules. Exacto, sí, los trabajos van en joules. Ay, también se me olvidó. Ya no se preocupe. Sí, los trabajos están en joules. Sí, gracias.
Ay, 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 ay. Va. El tema está aquí en la parte de arriba de la presentación. Dice energía cinética de la partícula. Específicamente, dijimos trabajo y energía. Bien, a ver con el siguiente. Que también lo tengo que escribir. Bueno. Es el siguiente problema. Ahí está, a ver. Se requiere jalar a una velocidad constante un bloque de 8 kilogramos sobre un plano inclinado con un ángulo de 25 grados. Determine la fuerza que debe aplicarse si el coeficiente de fricción es de 0.18 y el trabajo resultante sobre el bloque si se le aplica 5 veces esa fuerza y se desplaza 8 metros. Nuestro bloque ahora, nuestro bloque se encuentra así, en un plano inclinado. Aquí está nuestro bloque de 8 kilogramos. Plano inclinado, 25 grados. Aquí está la fuerza F. De la fuerza F. Bien, ahí está el plano inclinado. Fuerzas que nos faltan. Ahí colocarle. Son 3, ¿no? Nos faltan 3 fuerzas aplicables aquí. Para arriba, bueno, para acá la fricción. A ras de suelo, la fricción. Aquí la normal, perpendicular a la fricción, y el peso, que en este caso va a ir para abajo. Es un plano inclinado. Vamos a trazarlo.
está. El plano que no vamos a ocupar. Y vamos a trazar el plano que sí vamos a ocupar. Vamos a ocupar un plano que esté inclinado. Ahí está. Creo que todo me confunde cuando empieza a ser inclinado el asunto. Oh, ¿cómo cree? Sí. No se confunda. Bueno, a ver, ¿qué sale? No se confunda. A ver. Este no vale. Sabemos que este no vale. Lo quitamos. Lo quitamos. Vale el azul, no el otro. Vamos a pasar las fuerzas que tenemos ahí al plano azul. Al plano azul. Igual de rojo vamos a pasarlas para que se note. Para allá va a estar mi desplazamiento de mi fuerza F. La fricción se va a mover sobre el plano. Perpendicular a la fricción sobre mi eje Y. Voy a tener N. Y el W va a ir en el que antes era mi plano, que ya no es mi plano. Aquí va a estar W. ¿Vale? Este ángulo de inclinación, que vamos a ponerlo de azul, este ángulo de inclinación es el mismo que hay aquí. El ángulo es de 25 grados. Se me olvidó ponerle que este es W. Datos que ya podemos nosotros tener. Datos que ya podemos tener nosotros. Tenemos masa, 8 kilos. Ya tenemos W, 8 por 981. Ya tengo W. 8 por 981. 78,48. Y ya. No hay otro dato, ¿verdad? Nos piden la fuerza, es la fuerza que debe de aplicarse. Entonces esa es nuestra primera incógnita. ¿Qué fuerza le aplicamos para jalarse? Creo que ya habíamos hecho uno así. La fuerza que debemos aplicarle para que jale. Como nada más me dan un coeficiente de fricción, imagino que ese coeficiente de fricción es el mismo para ambos casos, para cuando se mueve y para cuando no. Son casos particulares y llega a pasar. Entonces hay que definir la fuerza F, esa es mi incógnita. F está en el eje de las X, que ya ni siquiera puse en mi plano de referencia, que este es mi X y este va a ser mi Y. Ahora, buscamos F, es lo primero, la fuerza que debe aplicarse al coeficiente de fricción. Ok, entonces buscamos F. F está en X. Entonces digo que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, porque todavía no se mueve. Quiero que se empiece a mover. Fuerzas en X. Fricción negativa. Más F menos W ¿qué? Coseno. Bueno, aquí le vamos a poner seno de 25 grados. Esto debe ser igual a 0. Profe, ¿el seno se usa para Y y el coseno para X? ¿O al revés? No. Si quieres ocupar esa regla... ¿Cómo? No, es que... No. Hay una regla
no es una regla establecida. Ajá. Pero, por ejemplo, si te quieres ir como tú lo acabas de interpretar y así lo veo en estática, vas a ocupar coseno en X y seno. No me acuerdo cómo era. Ay, se me olvidó. A ver, Entonces, ¿cómo era? ¿cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo lo interpreto sin usar esa regla, digamos, para saber cuándo usar seno y cuándo coseno? Te tienes que imaginar tu triángulo. Sí, sin esa regla te tienes que imaginar el triangulito nada más. O sea, no te queda de otra. Sacar el triangulito, sacar ese de W, que mira, el plano está aquí así, y tú sacas a W aquí, y tú sabes que tienes componentes. Aquí es tu componente W pero en Y, y este es tu componente W pero en X. Esto es W. Me están dando este ángulo. Ajá. Este ángulo es el ángulo recto. Entonces tú quieres X con este ángulo dado. WX a este ángulo que nos están dando es el opuesto. Entonces, ¿quién ocupa el opuesto? Seno. Seno. Y si, por ejemplo, no quieres usar seno, ok, bueno, y así sería de la manera sin ocupar una regla. Tienes que sacar el triángulo componente X, componente Y y ver cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Si Y es el adyacente o es el opuesto, si X es el adyacente o es el opuesto. En este caso, pues yo ahí veo que es el opuesto y pienso en seno. Seno es el opuesto y ya obtengo ahí X. ¿Va? Sí. Ahora, fricción. ¿Qué le tenemos que hacer a fricción? Lo de siempre, ¿no? Cambiarla. Menos mu, ahora es 0.18 por la normal, más F menos W seno de 25 sería 78.48 seno de 25, y esto es igual a 0. Tengo dos incógnitas, N y F. No la puedo encontrar ahí. N y F no puedo solucionar aquí. Nada más simplifico un poquito menos. Y ya sé que F es igual a 18N, 0.18, perdón. 0.18N más 78 seno de 25. 78.48 seno de 25. 33.167. No tengo F. Pero quiero la normal. La normal está en el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Vale? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. N menos, si en uno ocupé seno, la otra ocupó coseno. Ya tengo aquí la normal, es igual a 78 coseno de 25. Coseno. La normal, bueno, aquí le voy a poner 78.48 seno de 25. Y esto es igual a 71.127 Newton. Las fórmulas de menos la fricción más F, o sea, ya son fórmulas definidas, ¿no? ¿Cómo? Sí, la de la fricción pues ya no la sabemos. ¿O no la sabemos? A veces. Ay, tantas fórmulas. Acuérdense tantito. O ténganlas como notas. Yo sé que algunos de ustedes las anotan ahí. Sáquense un post-it o algo así, ténganlas. A mí se me olvidan. La de la fricción, acuérdense que se me olvida y siempre la pregunto y alguien siempre me la dice. O sea, sí se nos llegan a olvidar. Pero por eso tenemos el apunte, ya volteamos a ver y decimos, sí, ahí dice. No hay problema.
No es que no lo aprendamos, es que lo sabemos por dónde irle. Ve que esto que estamos resolviendo no es de cinemática. Date cuenta. Si ya resolví N, ya puedo encontrar F. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que se mueva el bloque? F es igual a ¿cuánto? F es igual a 0.18 por la normal, 71.127, más 33.167. Ya tengo la fuerza. Ese es el inciso A, que ve, ni corresponde a cinemática, pero era lo que les decía, y este tipo de problemas ya lo habíamos hecho antes, por eso les decía, con que entendamos estos problemas, creo que estos ya podemos ir más rápido. ¿Va? ¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay dudas? Sí, al final, ¿cómo salió la N? O sea, se hizo la N, que es la que está entre paréntesis. ¿El punto 18 de qué era? Del coeficiente de fricción. Ah, ok. ¿Y luego qué más era? Porque acuérdate que fricción, aquí te lo voy a indicar, acuérdate que fricción es igual a mu K por N. Y aquí nos dan mu K. Mu K es igual a 0.18. Ok, y luego esto, ¿qué era? No, más abajo había otra cosa, ¿no? Sí, la fuerza P. Ya sustituimos. O sea, ya tenemos N y la sustituimos en la primer fuerza que teníamos. F lo teníamos definido así. Nada, sustituimos N. Ah, ok. El Oiga, resultado y de... en L, ¿por qué de coseno pasamos a seno? Ah, debe decir coseno. Perdón. Me equivoqué. Ese sí es error mío. Pero el cálculo sí está bien hecho. O alguien corrobóreme. 78 cos de 25. Sí es 71. Aquí lo tengo. Sí, está bien. Nada, me equivoqué al escribirlo. ¿Va? Ya tenemos F 0.18 que multiplica 71.127 más 33.167. 45.97 Newton. Es lo que vale la fuerza. Eso es la fuerza que se le debe de aplicar para que el bloque se empiece a mover. Esa es la fuerza que rompe el equilibrio. Cuando le apliques más de esa fuerza que acabamos de calcular, el bloque se va a empezar a mover. ¿Ya se acordaron? O los noto medios perdidos, ya como que cuando les doy un tema nuevo siempre están tan callados como que no saben qué onda. A ver, díganme si todo esto ya lo recordaron. Porque ahora sí vamos a hacer lo del tema. Porque ahora en el tema, ¿qué nos están preguntando? Ahora en el tema nos preguntan el trabajo resultante sobre el bloque, si se le aplica 5 veces la fuerza calculada y se desplaza 8 metros. Trabajo que realiza el bloque, ahora sí le aplica. Entonces ahora vamos a aplicarle al bloque una fuerza, vamos a llamarla de diferente manera. Ahora al bloque le vamos a aplicar una fuerza y voy a bajar el esquema para que lo sigamos ocupando. ¿Sí? Ahora, a ese mismo bloque le vamos a aplicar una fuerza, pero no la misma fuerza F. El inciso B nos dice, el trabajo resultante sobre el bloque si se le aplica 5 veces la fuerza calculada y se desplaza 8 metros. Ya sabemos que ahora se desplaza 8 metros. S es igual a 8 metros. Y vamos a calcular la fuerza F a una fuerza P, que va a valer 45.97 por 5. La fuerza P va a ser de 229.85. Le vamos a poner 230 newtons. Para irnos cerrados, es 229.85.
Vamos a ponerle 230 newtons. ¿Sí? 5 veces esa fuerza. Calcular el trabajo resultante. ¿Ok? El trabajo solo se va a aplicar en donde exista un desplazamiento. Si no hay desplazamiento o no, mira. Si no hay cambio de posición, no va a haber, si no hay cambio de posición, no hay trabajo. Si no hay cambio de posición, no va a haber trabajo. Así de sencillo. Si no hay cambio de posición, no va a haber trabajo. ¿Qué fuerzas ejercen un cambio de posición en nuestro bloque? W, porque lo puede mover en el eje de X. La fricción, porque ejerce una fuerza de regreso. Y la P, porque es una fuerza que lo jala. Entonces, sobre el eje donde hay movimiento, solamente vamos a tomar el trabajo. En las otras no va a haber. ¿Sí? Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia. Y aquí le puedes quitar o agregar coseno del ángulo. Pero acuérdense, coseno lo vamos a omitir mientras. Nada más para que entendamos que solamente, como se está moviendo en el eje de las X, solamente ahí va a haber trabajo, en el eje de las X. No se está moviendo en Y, entonces ahí no va a haber trabajo. ¿Vale? Entonces, y el signo se lo vamos a dar para donde va su fuerza. ¿Ok? Por ejemplo, fricción. Puso 3. Vamos a acabarlo. Fricción. Trabajo de la fricción. Fuerza de fricción. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la fricción? Todavía no la tenemos. Muca. Fricción es igual a muca. 0.18 por la normal. Ya la habíamos calculado, la normal es 71.127. ¿Cuánto vale la fricción? 71.127. 71.127 por 0.18. Es la fricción. $12.80. Es la fricción. ¿Sí? Eso vale la fricción. Entonces, fuerza, 12.803. Desplazamiento, ¿cuánto dicen que se desplazó? 8. Trabajo que realiza la fricción, 8 por 12. 102. 102.423. ¿Qué signo le damos a la fricción? ¿El trabajo se realiza positivo, ¿no?, o negativo? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque el trabajo lleva el mismo signo que la fuerza. Si la fuerza de fricción va para la izquierda, el trabajo también va a ser negativo. ¿Sale? O le vamos a dar el signo de un trabajo negativo, un trabajo hacia la izquierda. ¿Vale? Fricción. Ahora, fuerza de W, trabajo en W. ¿Pero qué W? W en X nada más. ¿Están de acuerdo? W, pero nada más para X. ¿Se comprende eso o no? Porque W en Y no ejerce trabajo. Entonces, ¿cuánto vale W en X? W en X es igual a W. O ya lo teníamos, ¿no? WX, WX, WX. W seno de 25. W es, no me acuerdo, 78.48. Seno de 25. Eso vale W.
78,48 por el seno de 25. 33,167. ¿Vale? Y ya su trabajo es igual a U de WX nada más, es igual a la fuerza, 33,167, por el desplazamiento que sufrió, 8. Ya tengo U de WX por 8. 265.337. Este es un trabajo negativo también. Sí se entiende que también es negativo porque en nuestro plano cartesiano está yendo a la izquierda la W. A ver, díganme si hasta acá hay dudas, como que me fui muy rápido y siento que ya no me siguen tantos. O todavía va bien. ¿De dónde sacó el 78.48? Es W, nada más. Acá está. Ahí está. Ay. Y te lo ¿Por qué señalo. en fricción de trabajo no se colocó coseno del ángulo? Porque coseno del... Porque se confunden, sencillamente. Nada más me fui con fuerza por distancia. Pues está subrayado ahí, ya no, pues dijimos coseno, ya no lo ocupamos porque pues coseno de esos ángulos de ahí se eliminan. Quito coseno al saber que, o al ejecutar esto, que nada más en el eje de las X va a haber trabajo, en el eje de las Y no. Entonces desprecias el coseno y ya no más trabajas con datos completos. Coseno del ángulo de 0 o de 180 solamente me va a dar 1 o menos 1, nada más. Por eso lo despreciamos. Es como que solamente da el signo, ¿no? El coseno. Exactamente. Yo lo que quería llegar era que el coseno del ángulo solamente me va a dar el signo. O sea, coseno del ángulo solamente me iba a dar el signo para dónde se está efectuando el trabajo. ¿Va? Y si lo habías entendido hace rato con coseno, mételo ahí, no importa. Pero es que me dijeron algunos que se confundieron. Ahorita también lo podemos meter. Y nos va a dar el mismo resultado, pero estoy dando dos opciones. Tomen la que nos cuadre. Si nos cuadró la de hace rato, con la de hace rato. Si nos cuadra esta, con la de esta. A ver. Trabajo de W, ya. Trabajo de P. Trabajo de P. Trabajo de mi fuerza nueva P. ¿Cuánto es? Háganla. Trabajo para P. Ahora de fuerza P. Trabajo para P. Fuerza de P 230. Desplazamiento 8. Ahí está el trabajo. Sencillo. Trabajo J y trabajo de P es igual a 230 por 8. 1840. Ahí está. Joules. Positivo. ¿Saben por qué es positivo? Porque va hacia la izquierda. Derecha. Ah, derecha, perdón. Exacto. Si no sabes, ok, aquí te lo voy a poner y ya nada nos falta, ¿por qué es negativo? Porque sacas coseno de 180. ¿Por qué es negativo? Coseno de. ¿Por qué es positivo? ¿Sale?
Nada más para que lo interpreten. ¿Por qué es positivo? ¡Oh! ¿Por qué es positivo? Por dirección. ¿Por qué es negativo? Dirección de la fuerza. ¿Por qué es negativo? La dirección de la fuerza. ¿Por qué es positivo? La dirección de la fuerza. Nada más. Y termino. ¿Qué pasó? ¿Dónde escribió el 230? Ah, la fuerza P. La P. Por eso dice fuerza de P. Dije fuerza P. Fuerza P. Aquí. ¿De dónde salió? La fuerza P sale de la 5 veces la fuerza calculada. La F. 5 veces esta de acá. ¿Siempre son 5 veces? No, no, no. Lo dice el problema. Ah, ok, ya. Ah, ok. Sí, se sale. No se pierdan, no se pierdan. Hay tantos detallitos. La sumatoria del trabajo igual a nada más positivos y ojo, ya aquí con signos menos 102.423, ok, menos 265.337 más 1840. Trabajo resultante, trabajo resultante 1472.240 joules. Este es el trabajo resultante. Una disculpa si los confundí. Voy a buscar unos ejercicios un poquito más. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué siento que los confundí? Porque quise ir de ejercicios sencillos a ejercicios un poquito más complicados o más elaborados. Entonces creo que con uno más elaborado, donde ya ejerzamos algún trabajo en X y en Y también, entonces ya ahí como que les puede quedar un poquito más claro, creo yo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda ya para terminar? Pues creo que no. No se preocupen, es el primero. No se preocupen. Ya saben que siempre nos perdemos al principio. Ya la siguiente clase a ver cómo estamos y resolvemos un poquito más. Y ahora sí les dejo para que ustedes hagan algunos ejercicios. ¿Va? Y bueno, ahorita nada más vimos trabajo. Nos falta incluirle energía, pero van juntos. O sea, todo va junto. Entonces quise primero, a lo mejor pensé que nos daba tiempo de llegar a energía, pero pues no. Pero ya la siguiente clase le metemos problemas con energía. Listo. Déjenme, si no se me olvida. Listo, ahora sí ya nos podemos desconectar. Nos vemos. No, no les dejo tarea, creo que me entregaron tarea hoy. Digo ayer, entonces no hay tarea hoy. Y nos vemos. No se les olvide, deben de estar trabajando con su proyecto y no se les olvide, deben de hacer su evaluación docente si faltan. Termínenla y nos vemos el jueves. Descansen. Gracias. Profe, Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. ¿Quién me habló? yo, Dime, América. solo una duda. En el último paso de las sumatorias, solo sumó los de 102.423 más 265.337. Si son trabajos negativos, les ponemos signo negativo. Menos 102, menos 265, más 1840. Ah, ok. Sale. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.
No me acuerdo, Diana, ya les había dicho, no me acuerdo si era para el 6. Para el 6, creo. Si no mal recuerdo, era el 6 de agosto. O el 10. Déjamelo checo en el... Uf. Híjole, Diana, creo que no. 9, 9, 6, 9. No, creo que 10. Creo que 10, Diana. Vamos a establecerlo el 10. Ya si no, les aviso a tus compañeros que va a ser para el 10. Y déjame lo anoto porque se me olvida. Proyecto el 10. Queda para el 10. Ya si hay algo, les diré. Para que los pueda calificar el miércoles y ya el jueves tengan su respuesta.